que usted vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Evangelio de Marcos, capítulo 12. Gloria a Cristo Jesús. Y cuando usted lo tenga, usted pueda acompañarme y lo pueda leer conmigo en esta mañana. Y si usted quiere ponerse en los pies, usted va a estar sentado el resto de minutos. Pero yo quiero que usted me acompañe en esta lectura de la palabra. Cuando usted lo tenga, diga amén. Yo creo que está en pantalla también. Gloria a Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 12. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. ¿Usted lo tiene ahí? Tiene por título Los labradores ¿qué? Malvados. Leemos esta porción bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice amén. Entonces comenzó Jesús a decirles, ¿por qué? Por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiere de estos el fruto de la viña. Diga, el fruto. El fruto de la viña. Mas ellos ¿qué? Tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este ¿qué? Mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún ¿qué? Un hijo suyo que, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores. Amén y amén. Señor, yo te doy gracias. Bendigo tu nombre y yo te pido, Señor, que nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, hoy, Padre amado, sean entendidos a recibir. Espíritu Santo, que nuestro corazón esté, Señor, abierto a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Usted puede sentarse. Hoy quiero predicarles bajo el título Produciendo fruto para el Señor. Usted ya lo tiene ahí. Produciendo fruto para el Señor. Nuestro Señor Jesús, a medida que hablaba por medio de parábolas, enseñanzas que confrontaban la situación del hombre, que confrontaban la situación de aquellos que estaban en un camino que muchas veces no era el camino que le agrada al Señor. Cuando usted se encuentra en este capítulo que acabamos de leer, que es el capítulo 12 de Marcos, usted tiene que ir a un contexto anterior para entender quiénes estaban escuchando. Muchos de los que escuchaban las parábolas eran sus seguidores, sus discípulos, pero en medio de eso también habían hombres y mujeres que no era que estaban buscando una enseñanza para cambiar o aprender, sino que estaban atentos con sus oídos para criticar y señalar. Y estos eran aquellos religiosos,
fariseos, sacerdotes. Usted encuentra en los versos anteriores que cuando el Señor se acerca a Jerusalén o está ejerciendo la enseñanza en este lugar, hay un ambiente de tensión. Porque el Señor los había confrontado su pecado, había confrontado sus prácticas, había confrontado su manera de vivir. Y yo le vengo a decir algo en esta mañana. Dios sigue confrontando corazones. Pero hay una diferencia entre aquellos que tienen un corazón dispuesto y enseñable a uno que tiene un corazón endurecido y argumentado. Y resulta que aquellos que estaban escuchando con un corazón contrario eran aquellos que tenían la responsabilidad porque conocían la palabra. ¿Está conmigo hasta acá? ¿Quién tiene la responsabilidad de dar fruto? Aquel que conoce de Dios. ¿Cuántos conocemos de Dios? Y acá Jesús los está confrontando y les está diciendo y les cuenta por medio de una parábola. Esta parábola tal vez no es de las más conocidas, pero tiene dos puntos interesantes para estudiarla. El primero es el marco jurídico legal con que se escribe, y el segundo es el contexto cristológico y escatológico con la que fue escrito. Usted va a encontrar que esta misma parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Cada uno la describe, pero tienen en esencia el mismo contexto. Ahora, hoy estamos en un mundo donde día a día las autoridades a menudo son cuestionadas y la voz de Dios y de sus siervos y del mismo Señor Jesucristo es ignorada. ¿Sabe? Esta parábola está siendo enseñada en medio de un contexto de oposición, como le decía, pero también de desobediencia y de una actitud pedante hacia el que está hablando. Jesús les dice y habla y el pueblo ignora. Y nos encontramos hoy en día en una encrucijada similar a los líderes religiosos de la época. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos volvemos religiosos. Y en esencia, si somos practicantes de una fe, somos religiosos. Pero hay una religión y un dogma, y por el otro lado está el que dice, yo conozco a Dios y no rindo cuentas. Y eso pasaba en ese tiempo en el que el Señor estaba hablando. La parábola de los labradores malvados nos confronta con una pregunta fundamental. Y es, ¿estamos produciendo el fruto que Jesús espera de nosotros? Porque el contexto, le decía, que hablaba de un contexto jurídico, de un contexto escatológico y cristológico, pero la parábola es una parábola donde el Señor, ¿qué hizo? Tenía un terreno, lo preparó, lo adecuó, le colocó un cercado, un vallado, colocó una vigía, y ese terreno, ¿qué hizo? Se lo entregó a unos, ¿qué? Siervos. El contexto de Palestina del primer siglo en el que fue escrito esto y en el que Jesús llevó su ministerio era un contexto donde el pueblo era de cierta manera limitado en recursos. Vivían de la agricultura, había esclavitud porque Roma y el imperio grecorromano habían tomado control de toda esa área, incluyendo a Jerusalén. El pueblo tenía que pagar tributos. Había un tributo para el imperio, pero había un tributo también para el templo y para los sacrificios. Y el pueblo no tenía muchos recursos. Y aquellos que decidían alquilar o tomar en renta un terreno como esta historia, se veían enfrentados a pagar esta responsabilidad que tenían aún en medio de la escasez. ¿Van conmigo hasta ahí? La parábola narra que el Señor preparó todo, tomó ¿qué? Unos siervos, unos labradores, este terreno. ¿Y qué función tenía que llevar el labrador? Cultivarlo.
Le habían entregado un terreno fértil, diga, un terreno fértil. Y yo le vengo a decir algo, el Señor Jesucristo ha dado a su iglesia, a su pueblo y aún a la humanidad un terreno fértil. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese terreno? Hay una infinidad de parábolas que hablan sobre multiplicar, sobre los talentos. Pero en medio de esto, la parábola nos lleva a un mensaje y esta sección narra cómo un viñador envía a sus siervos y finalmente a su hijo a reclamar el fruto. Está el terreno, los labradores lo han tomado, pero ahora el dueño del terreno, por eso le digo que es legal. ¿Quién era el dueño del terreno? ¿Los labradores? No, ellos solo podían producir. Pero existe un dueño y el dueño tiene poder y autoridad para reclamar lo que es suyo. Yo le vengo a decir algo de parte del cielo. Nuestro Dios tiene autoridad de reclamar lo que es suyo. Y cuando el Señor se fue mucho tiempo, dijo, voy a enviar uno ¿de qué? De mis siervos. Yo le digo, si a usted le dan la oportunidad de producir, se lo dejan listo, cercado, le colocan una torre de vigía, una atalaya, y está listo, y usted adquirió un compromiso, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cierto? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de tomar en arriendo. Y a veces se toma en arriendo en palabra, pero cuando usted hace un proceso en arriendo con inmobiliaria, ¿cómo es el asunto? ¿Legalmente es bien qué? Bien complicado. Usted tiene que demostrar. Y si usted no paga, tiene unas consecuencias ¿qué? Jurídicas y legales que lo obligan a ¿qué? A pagar. Ahora, en el tiempo de Jesús existían unos compromisos diferentes, pero entre ellos era que la palabra y el contrato tenía valor. ¿Está conmigo? Pero también había hombres y mujeres que tenían un corazón contrario al propósito. Y es acá cuando el Señor envía a reclamar los labradores que están representando a los líderes religiosos, a los que conocían, toman una actitud contraria al reino. Le pregunto, ¿será que a veces siendo conocedores de Dios tenemos actitudes contrarias al reino? ¿Será que aún conociendo la palabra, la escritura, aún habiendo servido y estar en servicio, nuestro corazón lleva una actitud contraria? Y el Señor, que representa al Padre, al dueño, a nuestro Dios todopoderoso, envía a sus siervos. El relato nos dice que envió ¿a quién? A su siervo. Verso 2 de este capítulo 12 dice, y a su tiempo. ¿Y cuál es este tiempo? Yo no creo que el Señor pida y demande cuando no hay cosecha, cuando no es tiempo. Yo creo que acá la parábola narra que a su tiempo era que los labradores ya habían ¿qué? Cosechado. Ya habían cosechado, o sea, tenían la capacidad de haber producido un fruto, haberlo vendido y haber sacado el dinero para cubrir su compromiso. Porque el Señor no te va a pedir sin sentido. ¿Y sabe cuál es el problema muchas veces de nosotros? Que nosotros creemos que el Señor nos pide cuando no tenemos nada. Y yo le vengo a decir, usted lo tiene todo para entregárselo al Señor. Porque mientras que tú tengas vida, si tú le entregas tu vida y tu corazón al Señor le va a agradar. ¿Cuántos tenemos que entregarle todo al Señor? Y entonces a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiere de estos frutos de la viña. Mas ellos, por el contrario, ¿qué hicieron? Si vamos en ese capítulo 12, verso 2 de Marcos, ¿qué pasó? Ellos quisieron. ¿Se lo entregaron? No, por el contrario. ¿Lo qué? Lo golpearon. ¿Cuántos hemos arrendado algo? ¿Cuánto hemos prestado algo? Y cuando vamos a reclamarlo,
Y en la vida cristiana, a veces pareciera que nuestras actitudes con el Señor y con su iglesia es como si le estuviéramos, ¿qué? Debiendo algo. Y yo le vengo a decir, el Señor no le debe nada a nadie, porque lo entregó todo en la cruz del Calvario, y por eso podemos adorar el nombre de nuestro Dios. Él lo hizo, ¿qué? Todo. Dígale al lado, Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Y la palabra sigue diciendo que aquellos siervos no recibieron, sino por el contrario lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Mire, amado amigo, hermano, vecino, usted que está acá invitado, usted no puede llegar delante del Señor con manos vacías. Hay una canción por ahí que dice: con manos vacías vengo a ti, y es muy hermosa y poética. Pero por lo menos, si usted está en este lugar, usted vino a venir con sus manos dispuestas a adorar y con un corazón rendido al Señor. Él ya lo hizo y el Señor es digno de recibir nuestra alabanza. Pero a veces nuestras actitudes, comportamientos, afanes, ocupaciones, ¿qué hacemos con el siervo que manda? Lo golpeamos. A veces cerramos la puerta. Y no para encerrarnos en nuestro aposento, sino para encerrarnos en nuestras situaciones, en nuestra queja, en nuestro pesar, en nuestro ¡ay, pobrecito yo! Y le vengo a decir, el Señor merece alabanza y adoración. No te presentes con manos vacías a Dios. La historia sigue narrando que envió entonces, ¿qué? A otro, diga a otro. Y el verso siguiente nos dice que lo golpearon, ya vimos que lo enviaron con manos vacías. El verso 4 nos dice, volvió a enviar a otro, ¿qué? ¿Sabe? Porque el Señor siempre envía siervos, profetas y palabra de Dios para su pueblo y para la humanidad. ¿Está conmigo ahí? Y entonces este relato dice que enviando otro siervo, a este que no lo enviaron con manos vacías simplemente, sino que lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Diga afrentado. Esta palabra es bien complicada y voy a tratar de explicarla en esta mañana. Para nosotros, ¿qué sería una afrenta? ¿Quién está conmigo? ¿Qué dice usted que podría ser una afrenta? Una ofensa. ¿Está conmigo? Una ofensa. ¿Y qué nos ofende a nosotros? Pastor, venga, esa lista está muy larga. Hay gente que se siente por todo y se ofende por todo. Gloria al Señor. Pero para nosotros una ofensa puede ser que no me saludó, ¿o no? Que no me dieron la silla que yo quería, que no me saludaron, que no me dieron la bienvenida. Esa podría ser, ¿qué? Una ¿qué? Afrenta. Pero realmente la afrenta en este contexto va mucho más. Afrentar a una persona en ese momento podría ir en muchas connotaciones, pero quiero hablarle uno. Lo golpearon, le dieron en la cabeza, pero muy posiblemente lo sacaron desnudo. Esa era la afrenta en esa época. ¿Lo sacaron qué? Desnudo. Y muy posiblemente hasta violentado. ¿Me entendió? ¿Qué tipo de violencia estoy hablando? Para evitar la palabra. ¿Hasta dónde ha llegado el corazón de los hombres cuando el Señor confronta? Es por eso que muchos, cuando Dios habla y confronta, dice: pues ya metido la mano, metamos ¿qué? Y ya metido el codo, pues metamos el otro. Y si ya nos metimos, pues metámonos ¿de qué? De cabeza. Y yo le vengo a decir, Dios no quiere eso. Dios quiere un pueblo limpios de manos y de corazón. Un pueblo que viva en santidad y escuche la voz del Señor. Y entonces se encuentra que aún el primero que pasó, lo enviaron con manos vacías, lo golpearon. El segundo, lo golpearon y lo afrentaron, lo violentaron, lo violaron y lo sacaron en vergüenza. ¡Wow!
Dígame si esta parábola no es fuerte. Dígale al de al lado, pero se pone mejor. Pastor, ¿cómo se pone mejor esto? Mire, siga leyendo. Dice, volvió a enviar otro, ¿y a este qué? Lo mataron. Pero lo interesante es que el Señor siguió enviando. Diga, el Señor sigue enviando. Diga, el Señor sigue hablando. El Señor sigue confrontando y sigue esperando el fruto en nuestras vidas. Verso 5, volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos más golpearon, a unos matándolo, a unos y matando a otros. Pero el verso 6, ubíquese en el verso 6. Por último, teniendo aún ¿qué? Un hijo. Wow. Mire, esta historia es difícil. Ya hemos entendido que el Padre es nuestro Padre Celestial. Los siervos representan la voz profética de los profetas que fueron enviados, de los que aquellos que pregonaron el nombre del Señor. Como Juan el Bautista que dijo, convertíos, arrepentíos, porque ¿qué? Los confrontó. El Señor está acá, los confrontó. ¿Y qué hicieron con Juan? Lo mataron. Y esto se lo estaba escribiendo a los religiosos porque sabía Jesús que el que seguía en la lista era él. Diga misericordia. Mire, hay gente que se enfrenta muchas veces contra la iglesia, pero no sabe que se están enfrentando contra el Señor Jesucristo. Y tienen todo perdido porque Él ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Él venció la muerte. Pero ahora el Padre no se ha conformado, no se ha rendido. Y esto me muestra el amor que Dios tiene para con nosotros, ¿sabe? Nosotros hemos violentado, hemos fallado, hemos pecado, hemos violado el pacto, pero el Padre nos ama tanto que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Les dije que se ponía bueno. Por último, el verso 6 dice, teniendo aún un hijo suyo amado. Por eso le decía que era ¿qué? Cristológico y escatológico. Porque esta parábola habla del Cristo, del Salvador, del Mesías. Pero al Mesías se le hay que rendir cuentas. Mi pastor decía, ¿aló? Pastor, la señal está mala. Pues cambie de operador. Pero no pierda la señal y el mensaje en esta mañana. Por último, teniendo un hijo, verso 6, amado, lo envió también a ellos diciendo, ¿tendrán respeto de qué? La pregunta que yo le hago es, ¿usted tiene respeto al Hijo de Dios? La pregunta que yo le hago en esta mañana, ¿usted sí es coherente y le va a entregar el fruto que el Hijo le está pidiendo? Porque el respeto no es solo es creer, el Hijo vino a pedir fruto. Se me fue la iglesia. Dígame si no es la parábola. ¿Por qué el Padre envió a sus siervos? ¿Por qué el Padre envió a sus siervos? ¿A recoger qué? Fruto. Verso 2 para el que se me perdió. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de el fruto de la viña. Mire, el Señor Jesucristo ha venido a darnos vida. Amén. Ha venido a traer salvación. Amén. Ha venido a traer perdón. Amén. Ha venido a darnos esperanza en un mundo necesitado. Ha venido a decirnos, yo te amo, yo he entregado la vida. Pero el Señor Jesús también ha venido a pedirnos fruto. Oiga, todo lo que me gasté y nadie dijo amén fuerte. Voy a volverlo a intentar. El Señor nos ha dado todo eso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Y todo eso es gratis y por amor. Pero el Señor también quiere que su iglesia dé fruto y dé un fruto en abundancia. Amén. La palabra dice, frutos dignos de arrepentimiento. Nuestro hermano
Johnny, que empezó el servicio, estaba leyendo Gálatas, capítulo 5, y nos hablaba sobre ¿qué? Las obras de la carne, pero nos hablaba del fruto del Espíritu. Y sabe, hay obras y hay gente que cree que sus obras son frutos, porque una obra es venir acá. Eso es una obra, pero el fruto es que usted le sirva al Señor. Una obra es dar una porción de lo que el Señor le ha dado, pero el fruto es que usted entienda que todo le pertenece al Señor. ¿Está conmigo? Una obra es tal vez decir, yo limpié, yo hice, pero sabe, una obra es que toda su vida está rendida a los pies del Maestro. Por eso no confundas obras con fruto, porque el Señor sí quiere que demos fruto. Y por eso dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y parte en el amor, porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Y si usted no ama, no puede dar fruto, porque hay que producir frutos que adoren a nuestro Dios. La iglesia ha producido muchas obras, pero a veces no se ve el fruto. Hay muchos que sirven y llevan años de conocimiento, que hacen obras, pero no se ve el fruto. Mire, el fruto hace que usted adore, levante, cante sin que se lo digan. El fruto hace que usted diga, yo estoy aquí, envíame a mí. El fruto hace que aunque acá no haya cómo reconocer muchas cosas, tú dices, yo sé que mi Dios paga bien. El fruto hace que aunque venga la tempestad, venga el viento, permanezco en el Señor y no me voy ni a diestra ni a siniestra, porque sé que mi Redentor está acá y que Él me va a dar la corona de vida. El marco jurídico nos dice que existe un dueño. Y yo le vengo a decir, existe un dueño. Existe un dueño. La palabra dice que está determinado para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Y esto es jurídico porque es la rendición de cuentas. Y solo existen dos caminos, una eternidad con el Señor o una eternidad fuera de la presencia, donde será el crujir, el llorar. Yo le digo, prepárate para estar con el Señor. Vive para estar una eternidad con el Señor. Este mundo es pasajero. Diga, es pasajero. Por más que usted se sienta viejo, es mejor y es más larga la eternidad con el Señor. Algunos ya estamos cansados a los 30. Y yo ya estoy dejando los 30 para llegar a los 40. Y esta semana le decía a mi esposa, me agaché y me tronaron las rodillas. Y volví y me agaché y tronaron más duro. Y volví a la tercera y ya no me podía parar. Yo decía, ya estoy viejito. Pero si me hago al lado de mis hermanos de experiencia, de esta iglesia, me van a decir, pastor, ¿usted todavía tiene años de qué? De vida. Y yo le digo, mientras tengamos vida, mientras el Señor nos tenga ese soplo de vida, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de darle fruto al Señor. Porque la palabra dice que aún en la vejez fructificarán. ¿Dónde está la iglesia que es fructífera? ¿Dónde es la iglesia que va a dar fruto? ¿Dónde está la iglesia que siembra y recoge al 30, al 60 y al 100 por cada uno? Fruto. Y ese marco jurídico dice, ese fruto hay que presentárselo al dueño. Porque no es para nosotros, para que nos gloriemos, es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y los líderes religiosos lo entendían, pero rechazaron a los profetas de Dios una y otra vez, los mataron, los desnudaron, los afrentaron y aún querían hacer lo mismo con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús ya lo sabía porque era Dios y es Dios. Y le dice, ustedes me van a matar, en otras palabras, porque lo que les digo no les gusta. Mire, hoy tal vez muchos no matan con piedra
y muchos no afrentan, como les expliqué. Pero sus palabras golpean más duro. Sus comportamientos afrentan a muchos que les predican y les enseñan y han destinado su vida para confrontarlos, para que se acerquen al Señor. Por eso, amada iglesia, tenga cuidado de cómo habla usted de aquellos que les predican el Evangelio. Y tenga cuidado de cómo se expresa de la iglesia de Jesucristo, porque está apedreando al Salvador del mundo. Porque si usted no sabe, Él murió por los pecados de ayer, de hoy y de mañana. ¿O no dice eso la palabra? Y entonces cada vez que tenemos actitudes contrarias, estamos apedreando y matando al Hijo del Padre. ¿Van conmigo hasta acá? ¿Van conmigo hasta acá? Y esa afirmación escatológica y cristológica la encontramos del 9 en adelante. En los versos anteriores nos dice que el Padre envía. Y ellos maquinan y dice, matémoslos porque así sí no tenemos que entregar, sino que esto será ¿qué? Nuestro. Y yo le vengo a decir, nadie le puede quitar lo que es del Señor. Nadie le puede quitar lo que es del Señor. Y el verso 9 nos lleva a una pregunta y un contexto que nos debería mover en esta mañana. Y yo quiero que usted me ponga atención y que usted escuche lo que dice este verso. Voy a tomarlo desde el 8. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¡Wow! ¿Qué significaba matar y echarlo fuera? No lo iban a enterrar. ¿Se lo iban a comer qué? Los animales. Iba a ser ¿qué? Menospreciado. Aún en guerra se sepultaba muchas veces a los enemigos. Acá lo trataron de lo peor. Y dice el verso 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Wow. ¿Ustedes qué creen que hará el Padre? Porque Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? ¿Y cuántos creen que Dios tiene misericordia? ¿Y cuántos creen que Dios perdona? ¿Y cuántos creen que Dios restaura? ¿Y cuántos creen que Dios da oportunidades? Pero el verso 9 me habla de algo que poco se habla. Y este es el mensaje fuerte. Dígale, se va a poner más bueno. Ayúdeme, se va a poner más bueno. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Ayúdame y lea lo que dice. Vendrá y destruirá a los labradores. Mire, amada iglesia, yo vengo a darle un mensaje del cielo, pero el mensaje bíblico es que aquel que no se ponga cuentas con el Señor los destruirá como aquellos labradores y dará su viña ¿qué? No abuse de la gracia. Somos salvos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y la gracia es un regalo. No nos la merecemos, pero debemos vivir acorde al regalo que Dios nos ha dado. ¿Usted ha dado alguna vez un regalo? ¿Y usted se ha esmerado porque el regalo sea bonito? Y usted hasta lo empaca, se endeuda, usted le coloca, no sé si usted lo hace y lo entrega. ¿Y usted qué espera que hagan con ese regalo? Que digan wow, le digan gracias. Pero alguna vez usted ha entregado un regalo donde usted lo entrega y le dicen gracias. ¿Usted cómo se siente? Y usted dice pero, y lo desecha y nunca ¿qué? Lo utiliza. Y le vengo a decir, hay un regalo que ha venido del cielo y es el Señor Jesucristo. No lo deseches, gózate de la salvación tan grande que el Señor te ha dado. Es un regalo, pero el regalo es para disfrutarlo. El regalo es para usarlo. El regalo es ¿para qué? Para que se lo ponga a diario. Y el regalo de Cristo es para todos los días. No es solo para el domingo en la mañana en la hora del culto. ¿Está muy fuerte? Bueno, me voy para acá atrás. Acá me miraron como... El regalo del Señor no es solo cuando yo tengo una necesidad.
El regalo del Señor es cuando las cosas están bien y cuando las cosas están, ¿qué? Mal. El regalo del Señor es de día, es de noche, es en la iglesia y es en mi casa, es en el trabajo y es en el estudio, es en todo lugar. Pero a veces Cristo queda por allá. Yo le vengo a decir, para dar fruto tienes que darle lugar al Hijo. Vuelvo y te lo repito, para dar fruto hay que darle lugar al Hijo. Y el Hijo es nuestro Dios, porque viene a pedir lo que es suyo. Y esto es escatológico, porque algún día se nos pedirán cuentas. No hay mucho tiempo para entrar en detalle, pero hay dos tribunales básicos en la Biblia: el tribunal de Cristo y el del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es para entregar las coronas y estar una eternidad con el Señor, pero el del gran trono blanco es aquel que se llama la muerte segunda, aquellos que van a ser lanzados ¿a qué? La palabra le dice Gehenna, otros le llaman infierno, otros le llaman ¿qué? El lago de fuego y azufre. ¿Es un lugar de qué? Y más que usted defina el tormento que lo van a chuzar, porque eso es lo que nos ha mostrado la televisión, no hay tormento más grande que estar una eternidad sin el Señor. Pero aquellos que están con el Señor vamos a estar alegres una eternidad. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? El juicio será sobre aquellos que no producen el fruto esperado. Diga fruto, pero no su fruto, sino un fruto esperado. Yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Qué espera el Señor de usted? ¿Pero cuál fruto? Mi hermano, me salió rápido. Espera fruto, ¿pero qué fruto? ¿Cuál será un fruto que le agrade al Señor? Porque yo digo, yo puedo tener un fruto porque es que, mejor dicho, yo sí soy. El Señor me dio la inteligencia y la utilicé. ¿Qué fruto? ¿Será que será la humildad? ¿Será que es el servicio? ¿Será que es la obediencia? ¿Será el seguir a Él? ¿Será el rendirme a Él? ¿Será estar preparado para la venida del Señor? ¿Será gastar mi vida para el Señor? Mire, yo entendí hace mucho, mi esposa y yo lo hablamos y se lo enseñamos a nuestros hijos que están pequeños. Ustedes tal vez analícelo y piénselo, pero nosotros tomamos una decisión, y es que creemos que nuestros hijos van a ser exitosos, van a estudiar, van a tener un matrimonio, van a crecer. Pero si no está Cristo, no hay nada. Y cada vez que hablamos con ellos le decimos, mi hijo chiquitico sueña y dice, papá, cuando yo tenga te voy a dar, te voy a comprar. Y yo, y que nunca se olvide esas palabras, Señor. Pero que si se le olvida no importa, pero que nunca se le olvide que Cristo murió por él y que tiene que servirle a él. Y ellos ven a papá y mamá que se desgastan por él. ¿Y cuesta? Sí. ¿Hay cansancio? Sí. Esta mañana no me quería levantar. Sonó esa alarma y la quería mandar lejos. Y yo dije, ¿y si no voy a la iglesia? Pero me acordé que vivo en la iglesia. Y me acordé que soy el pastor. Y a veces el Señor le tiene que acordar a usted que usted es hijo de Dios y que usted tiene que servir y que tiene que rendir y tiene que adorar. Y a veces tenemos que recordar que el Señor lo padeció todo. Así que por más esforzoso que parezca servirlo al Señor, el Señor hizo más. Y si usted es cristiano, usted tiene que parecerse a Cristo, que entregó su vida a servicio de muchos. Porque el Señor no vino para que le sirvieran, sino para servir. Y el fruto que debemos darle al Señor es servicio. Pastor, usted está predicando últimamente de lo mismo. Todo me lleva a lo mismo. Servicio. 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 Dígalo conmigo. Servicio. Servicio al Señor. Mire, no sirva de mal ejemplo. No sirva de mal testimonio. Sírvale a Cristo Jesús. ¿Cuántos aman al Señor? Hay un juicio, pero hay un fruto esperado. Ahora, voy llegando a otro punto que quiero que reflexionemos sobre nuestra responsabilidad. Marcos 12:12.
¿Y procuraban qué? Porque entendía que decía contra ellos aquella ¿qué? Pero temían a la multitud y dejándole. Usted puede tomar hoy dos actitudes: rendir su corazón o matar la palabra que hoy fue predicada. Y alguno está en su corazón, y lo sé de parte del cielo y del Espíritu Santo, que su corazón dice: ¿y este quién se cree? ¿Y él qué sabe de mi vida? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Mire, no lo haga por mí, hágalo porque la palabra lo dice. No lo haga porque su mamá lo trae acá de la oreja, o porque si no tiene cantaleta toda la semana. Hágalo porque usted ama al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como aquellos líderes no podían ocultar que estas palabras de Jesús eran para ellos, nosotros tampoco podemos ser oidores olvidadizos. ¿Sabe qué es lo triste? Yo creo que Dios habla todos los días. Yo creo que Dios se manifiesta en los servicios. Yo creo que Dios trae palabra profética de su misma escritura, y Dios ministra en los corazones. Pero somos ¿qué? Oidores olvidadizos. El Señor te dice: yo quiero más de ti, y usted le dice: mañana. El Señor le dice: te voy a restaurar. Uy, pero eso significa cambiar. No, mañana. Uy, yo quiero que me sirvas y estés en el altar. Uy, no, mañana. No. ¿Y si Cristo viniera hoy? ¿Y si Cristo viniera hoy? ¿Y si Cristo viniera hoy? Yo ya hablé de esto, y en la vigilia pasada hablamos de las vírgenes y hablábamos del aceite. Y habían 10 vírgenes, y voy cerrando para que usted me ponga atención y no se distraiga mirando el reloj. Dice: todavía le queda como 20 minutos, tal vez. Lo que le quiero decir es que esta parábola dice que eran 10 vírgenes. Y las 10 tenían lámparas, pero 5 eran correctas, entendidas, pero 5 eran distraídas e insensatas. Dios ha puesto lámparas a su iglesia, pero dice que llegó el esposo y 5 se les estaba por apagar ¿qué? La lámpara, y le pidieron aceite a las otras ¿qué? 5. Porque, amada iglesia, hay gente que quiere vivir de la unción de los demás, y eso no es así. Usted tiene que vivir de su unción y de su lámpara y del aceite que el Señor tiene para usted. Y la parábola sigue diciendo que esta le dijeron: no, vayan y busquen, porque si yo le doy, no le alcanza para usted y no me alcanza para mí. Resulta que fueron, pero cuando llegaron a las bodas, las puertas estaban cerradas. ¿Conocían que había una boda? Sí. ¿Conocían que llegaba el marido? Sí. ¿Conocían y entendían que tenían que estar preparadas? Sí. Las 10 estaban cansadas de esperar, también porque era de noche. Pero sabe, hubo 5 que no les importó estar atentas y estar echando aceite, porque sabía que el Señor viene. Yo le vengo a decir, amada iglesia, enciende tu lámpara y trae aceite, porque el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene por su iglesia. Mire, no puede ser oidores olvidadizos. Y voy a leer esto como lo escribí. Y si lo quiere anotar, y si quiere hasta se lo envío por WhatsApp. Así como aquellos líderes no podían ocultar que estas palabras de Jesús eran para ellos, nosotros tampoco podemos ser oidores olvidadizos y disgustarnos con las exigencias de nuestro Señor y del reino sobre nuestras vidas. ¿Sabe que mucha gente vive disgustada, no con la iglesia, no con el pastor, sino con lo que le incomoda de la palabra? Porque Dios exige. Y esta palabra es completa, no es por pedacitos. A veces nos gusta cuando nos dice: el Señor bendice, el Señor sana, el Señor salva, el Señor bautiza, el Señor prospera. Pero el Señor le dice: arrepiéntete, deja tus argumentos, deja tu pasado, deja tu pecado oculto,
Deja de ser codo con tu tiempo y tu servicio y tu dinero. El Señor te dice, deja de tener tantas razones, intelectualizar todo y ríndete delante de mi presencia. Deja de creer que es culpa de Dios cuando han sido tus decisiones. Deja de creer que el Señor te está pasando en un proceso y escogió al mejor guerrero de 2026 a ti. Es porque no has aprendido la lección, y lección que no se aprende se repite. Cambie y dé fruto y las cosas van a cambiar en su vida. Y te aseguro que va a haber un fruto y una medida buena, apretada, remecida y rebosante para tu vida. Mire, desgástese trabajando si quiere, desgástese estudiando si quiere, desgástese conquistando sus sueños si quiere, pero si en ese sueño no está Cristo, si en ese sueño no está el Señor, si en ese sueño no está el servicio al Dios, usted está perdiendo el tiempo. Pastor, está muy duro. No, la palabra es dura. Por eso lo querían matar. Yo no sé si alguno quiera enviar una piedra en esta mañana. Espero que no. Y si la tienen, yo cumplí con mi labor. Pero sí es necesario evaluarnos personalmente, como familia, como comunidad, como iglesia. ¿Cómo estamos utilizando nuestros dones y nuestros talentos? ¿Estamos produciendo el fruto que Jesús espera? Esta sección de las Escrituras enfatiza la necesidad de vivir de manera que honre a Dios. Dile al de al lado, honra a Dios. Nos enfatiza el servir a Dios. Dígale, sirve a Dios. Y dile, sé fiel al llamado. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho un llamado en esta mañana? Hoy hemos explorado esta parábola de los labradores malvados y sus aplicaciones. Y tal vez los podemos decir eran muy malos, que hasta mataron al hijo. Pero ¿será que nosotros hemos actuado de la misma manera? Que el Señor nos ayude. Yo creo que el Espíritu Santo está acá para ministrar nuestras vidas y nuestros corazones. Y yo le voy a pedir que se incomode por un momento. Ora al cielo. Ora al cielo. Ora al Padre. Ora al Espíritu Santo de Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Y tal vez me he ofendido contra el reino, contra ti, contra el Padre. Conocer que tú pides de mí fruto y no cualquier fruto. Tal vez estás diciendo, Señor, es que cuando yo serví no me valoraron. Tal vez tú puedas decir en esta mañana, Señor, es que cuando yo lo intenté me ignoraron. Tal vez tú puedes decirle, Señor, es que tal vez el mundo valora más lo que yo hago que lo que tal vez los que dicen amarte lo hacen. Pero el Señor te dice en esta mañana, yo soy al que sirves, no es al hombre. Tu servicio no es a los hombres, es a mí. Y yo pago bien. Dile, Jesús, ayúdame a producir el fruto y ser consciente de mi responsabilidad como administrador de los dones y de la gracia que tú nos has dado. Amado amigo, hermano, usted que me escucha, que nos ve, hoy es un buen momento para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y de comprometernos a vivir de una manera que glorifique su nombre. ¿Cuántos quieren glorificar el nombre del Señor? Dile, Señor, tal vez no sé cómo, pero yo quiero glorificarte. Dile, Señor, tal vez no tengo fuerzas, pero yo quiero glorificarte.
Pide al Espíritu Santo que ministre tu vida y nos ayude a identificar en qué estamos fallando. Yo no sé si tú puedes hacer un examen en tu vida y dile: Señor, muéstrame. Dile: Espíritu Santo, muéstrame. Dile: Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, ayúdame, trae convicción. No dejes que tu mente divague, no dejes que tu corazón se argumente, no dejes que el dolor que sientes no te deje sentir la presencia del Señor. Yo creo que hay sanidad, yo creo que hay liberación. Yo creo que el Señor lo está haciendo. Hoy el Señor se ha acercado aún a nuestra religiosidad y está rompiendo todo aquello que no le agrada.